Y el tema de la salud, es lo que nos preguntamos. Digo, ¿qué impacto tiene el estrés que hemos vivido? Esta sub y baja de emociones, una montaña rusa de emociones, de la euforia, del festejo, al bajón, volver otra vez a pasar por esa situación. Le vamos a preguntar a Rodrigo de la Fava, que es cardiólogo reconocido aquí en la ciudad, sobre todo esto. Rodrigo, gracias por atendernos. Tocayo acá, Rodrigo Lasdica, con Candela Joan. ¿Cómo va? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Todo Un bien? gusto saludarlos a vos y a todo el equipo. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, gracias. Hemos sobrevivido hasta acá. Como dice mi viejo, las coronarias están bien porque no hemos tenido inconvenientes. Pero la pregunta es, ¿qué nos pasa cuando atravesamos por estas situaciones vinculadas al fútbol, estas emociones? Básicamente, Rodrigo, el ciudadano, el hincha, entra a la cancha a través de la pantalla. Y el organismo empieza a percibir las emociones desde el himno hasta cada jugada, riesgo de gol. Y bueno, la selección a través de estos partidos en un mundial tan cerrado en los juegos, en la forma en que se ha presentado, ha hecho que todos hasta el último minuto estemos con la expectativa de lograr el triunfo que finalmente se dio, Ujú. pero con partidos cerrados. Y emocionalmente en el mundo está demostrado, en el Mundial del 98, en el Mundial de Alemania, en Francia, de que cuando tu equipo, de tu selección tiene un resultado adverso en estas instancias, que ya se crea expectativa de ser finalista, Ujú. aumenta la consulta por situaciones cardiovasculares. Mira. ¿Cómo se explica esto? De que, ¿por qué? Porque bueno, uno va con la expectativa, hoy todos hablando del partido del partido de mañana, el partido de mañana también para los argentinos tiene un condimento agregado que Sí. tiene una reseña histórica, Ujú. eh, y en todos los ámbitos esta expectativa, mañana a las 4 de la tarde, cada uno desde su lugar, en familia, en el trabajo, en donde le toque, va a estar viendo a la selección y esa emoción se traduce en una serie de sustancias en sangre que aumentan la frecuencia cardíaca y aumentan la presión arterial. Entonces acá es donde desde la Sociedad Argentina de Cardiología eh, le pedimos a los pacientes que son hipertensos, que tienen antecedentes de accidente cerebrovascular o infarto reciente, internaciones recientes en los últimos 6 meses, que tomen esta situación con más calma que la población en general. Claro. Esto un joven no tiene problemas, está eso que vos decís, la pasión, la euforia, pero en la persona mayor que tiene un antecedente cardiovascular, esto puede llevar a un nuevo evento cardiovascular. Entonces, lo que nosotros sugerimos básicamente es que la persona no esté sola, porque bueno, si hay alguna situación, un familiar, una compañía la puede ayudar, que tome líquido, que se mueva durante el partido, que tome la medicación en horario, en la Ujú. dosis adecuada, para que contrarrestar el efecto emocional al partido. Y en el caso de que lleguemos, esperemos que no, que se resuelva a favor de Argentina previamente a penales, bueno, ahí sí, mucho más cuidado porque bueno, ya lleva 120 minutos de Claro. que la emoción está haciendo descarga, aumenta la frecuencia cardíaca y ahí es donde pueden aparecer palpitaciones, dolor de pecho o hipertensión o presión alta asintomática. Claro, viste que ha habido muchos casos de gente que se desvanece en el grito de gol, gente que se desmaya, que queda un rato ahí inconsciente, que después vuelve en sí como si nada. Digo, eso, ¿cómo se explica? Y es algo normal, digamos, dentro de este contexto de griterío, de euforia. Sí, porque el organismo entra en una situación de euforia, de alerta, estando en reposo. Claro. O sea, eso sucede cuando vos corres, vas enlenteciendo la mancha en forma gradual, entonces el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial y lo va lenteciendo en forma gradual, habitualmente entre los primer y 3 minutos. Ujú. Ahora, cuando todo esto se da abruptamente,
ante una situación que estás viendo, que es un gol y haces una descarga de emoción, de alegría, de euforia, el organismo como que desconoce esa recuperación y atrás de eso es como que, o sea, aparece el síncope, esta pérdida de conocimiento Sí, transitoria, que desde el punto de vista cardiovascular es una sobreexigencia no bien recuperada. Y ajá, ahí sí lo que hay que tener cuidado, sobre todo, es en el desvanecimiento, el riesgo en la persona mayor es una caída y un golpe en la claro. cabeza o una caída y un golpe en una cadera, que bueno, eso puede llevar a traumas que ahí ya llevan a otro tipo de complicaciones Claro, claro. posteriores, ¿no? Pero digo, el hecho de desmayarse en ese momento no significa ni que tengas alguna complicación, ningún padecimiento, y no significa tampoco que te pueda llegar a dejar, no sé si alguna secuela, pero algún daño a futuro. En eso, Rodrigo, va a haber que ver la evolución de los minutos posteriores de esa persona y cómo se da. Desde la recomendación, si es evitable, evitémoslo. Ok, No es bueno desmayarse claro, claro, y las causas del desmayo o del síncope son muchas. claro. El festejo de un gol tal vez sea una emoción desmesurada, ¿no? Ujú, Como dice Scaloni, es un partido de fútbol. También, sí, o sea, nuestra salud tiene que estar antes de la euforia del festejo de un gol. El otro punto también es la ingesta. Eh, Mañana una ingesta liviana para evitar la claro. sobrecarga de sal, o sea, que la persona tenga buena, se mueva durante el partido, que tome líquido, ¿viste? Estamos hablando de personas mayores, adultos mayores con eventos cardiovasculares previos. Ok, Es distinto a la población general que la persona sana todo esto lo tolera porque tiene un organismo que tiene la respuesta necesaria, sana, plasticidad para festejar, gritar, saltar y recuperar. A lo sumo, la persona esa posteriormente puede sentir el cansancio propio de una emoción tan importante que se recupera en un par de horas. claro. Para la población general o una población más joven, leí hace poco también, ¿no? De la previa que uno puede hacer, lo que se come normalmente comida chatarra o se toma mucho Claro. alcohol, puede suceder esto de que una aceleración, una emoción que tengas, también genere cierta alarma en alguien que es joven y que uno creería que lleva un estilo de vida saludable. Sí, lo que vos decís es correcto y si vos en, durante el partido, estamos hablando de una semifinal contra Inglaterra, 5 de la tarde, una hora de juego, resultado cerrado, eh, y toda la emoción que vamos viviendo y que va subiendo semana a semana porque la selección va logrando cada día mejores resultados, hace que esa persona, si vos le tomás la frecuencia cardíaca y la presión arterial a la mitad del partido, va a estar más alta que otro día, el mismo día, otro día que no está jugando la selección. Eso está documentado. Es normal que aumente en situaciones emocionales la frecuencia cardíaca y la presión en la comunidad general. Bien. En la persona saludable, un ratito después, mejora la situación. Por eso hacemos tanto hincapié en tomar las medidas adecuadas, el no ingesta copiosa, o sea, muy abundante, el evitar la sal, el tomar líquido, el no fumar, el moverse durante el partido. Esas son medidas favorables para toda la población en general. En el adulto mayor o en la persona que tiene evento cardiovascular previo, garantizarnos que tome la medicación, que no esté solo y que si hay palpitaciones, llevarlo al hospital, obviamente. Eso, porque puede ser el principio de una arritmia que en el hospital la podemos controlar rápidamente. Claro, ¿cómo podés diferenciar lo que puede ser el nerviosismo del momento, viste que se te acelera el corazón, a una de estas situaciones, una arritmia, lo que puede ser un preinfarto, digo, cómo podés No, quedarte tranquilo? bueno, ya si hay dolor de pecho o si hay una taquicardia, o sea, una cosa es que aumente la frecuencia cardíaca, como si estás corriendo y vos lo percibís, Sí, y otra cosa es que tengas, o sea, una taquicardia a alta frecuencia cardíaca estando sentado, eso no es normal. ok,
O sea, estando sentado, la frecuencia cardíaca tiene que ser normal. Si uno está en reposo, sentado, caminando adentro de casa, viendo un partido y siente una taquicardia en el precordio, en lo que es el pecho, a alta frecuencia cardíaca que te incomoda, eso no es euforia, es que algo se disparó. Ok, Y puede pasar un ratito en calma que vuelva a la normalidad, y si no vuelve, 15, 20 minutos hacer una consulta. ok. Ahí hacemos un electro, hacemos un análisis, vemos, documentamos, que sea muy importante ver qué tipo de taquicardia es, y a partir de ahí se inicia un tratamiento y se recupera el ritmo normal. Bien. Bien. Decías, hay dos cosas que quiero preguntarte antes de terminar. Uno es el tema del agotamiento, ¿no? Porque también es algo que he hablado con un grupo de amigos que termina el partido y está detonado como si hubiese jugado vos el partido cansado, ¿no? Eso es propio del estrés y de todo lo que vivimos. Sí, sí, eso es propio, es una respuesta orgánica saludable al cansancio, como si salís a correr Claro. y te sobreexigís. Después queda un agotamiento que el organismo sano está preparado para recuperarse, y toma ese lapso para esa adecuada recuperación de todas las variables que se pusieron en juego en el momento del esfuerzo físico, en este caso durante la euforia festiva del partido. Bien. Y el otro que mencionaste al principio de la nota, el incremento de las consultas. O sea, más gente se acercó preocupada por ahí por algo que le pasó durante algún partido. En el mundo está documentado que con respecto a la misma hora, al mismo día año, en una final, los equipos que habitualmente quedan descalificados aumentan la frecuencia cardíaca, tanto para hombres como para mujeres. O Mirá. sea, 3 veces más para los hombres, 2 veces más para la mujer. En cantidad de consultas en el mismo día, pero en un día que, o sea, Un ponele puntual. el 14 de julio del 2025 con respecto al 14 de julio del 2026, Claro. ¿entendés? Sí, eso está documentado y han aumentado, y bueno, a nosotros nos ha tocado en finales yo me acuerdo en el 98 que estaba haciendo la residencia en Buenos Aires, y termina el partido y bueno, Italia había quedado calificada, Sí. empezaron a venir simpatizantes italianos a consultar porque, bueno, el manejo de la emoción lo llevaba a Qué personas bárbaro. mayores, dolor de pecho, infarto. Sí, eso está documentado en el mundo, de que ante un partido con resultado adverso aumentan las consultas, sobre todo en estas instancias, semifinales y final. Qué bárbaro. Qué increíble. Bueno, entonces recomendaciones, dijiste, tomar Ante agua. todo, disfrutar, Sí. disfrutar el partido, El tema, pensar que es claro, un partido, el tema, digo, disfrutar la emoción. claro, ahí, Y ¿cómo hace con un tipo que es tan pasional? No, bueno, no lo puede bajar. tenemos que trabajar ese tema, y para Claro. eso lo aconsejable es verlo entre amigos, entre familia, y uno ya sabe quién es muy pasional y lo va a tratar de ayudar. No Ok. tomar café, obviamente no fumar, Sí. tomar líquido, evitar las gaseosas, no ser desmesurado con la ingesta del alcohol, Ujú. evitar las comidas, viste, con mucha grasa, muy copiosas, mucha cantidad, moverse durante el partido, y bueno, también llevar a la reflexión de que no perder nunca la órbita de que estamos ante un partido de fútbol de 4 selecciones que quedaron de un mundial de 48, o sea que Sí. más allá de que cada uno tenga esa emoción favorable, positivista, cualquier argentino la tiene hoy, también entender que enfermarte por algo así tampoco va a cambiar el resultado, Claro, básicamente, ¿no? claro, claro. El tema del cigarro, obviamente es malo en todos los aspectos, pero en ese tiempito por ahí que en cual estás tan nervioso, viste, decir, me fumo un cigarro para bajar la tensión, es como una bomba, ¿no? Y es otro inductor del aumento de la frecuencia cardíaca. Si una persona que fuma hace un ejercicio, se toma la frecuencia cardíaca, ponele, tenés 70 latidos, fuma un cigarrillo,
espera 10 minutos y se toma la frecuencia cardíaca, probablemente la frecuencia cardíaca aumenta entre 8 y 10%. O sea, va a tener 75 o 77 latidos. Ajá. Innecesariamente porque es provocado por el tabaco. Y con la presión pasa algo similar. O sea, la nicotina es un vasoactivo y aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial un ratito después de que vos lo inhalaste al humo, y eso trae una recepción en el organismo que tarda 10-15 minutos. 15 minutos después va a volver la frecuencia cardíaca a la normalidad. Bien. En un partido vos lo podés hacer para relajación emocional, pero tu sistema hormonal, endocrino, va por otro lado y responde, en este caso, a algo químico que es la nicotina, y vos desde lo emocional vas a querer estar más tranquilo, pero tu frecuencia cardíaca va a aumentar y no es bueno. Bien, bien. Gracias, Rodrigo, por estos minutos. Un gusto y a disposición. Hasta luego. Y vamos todos con buena onda mañana a la cancha. Todos apoyando, haciendo fuerza de nuestro lugar, tal cual. Un abrazo. Un gusto. Chau, chicos. Chau, Hasta chau. luego.